Bienvenidos a todos al conversatorio de Escuela para Padres de los MH, ¿verdad? De la AIMH de El Salvador. Hoy tenemos la bendición de tener a nuestros compañeros José y Ethel Clímaco, que son de nuestros veteranos, ¿verdad? Muchos años de trayectoria en el ministerio, matrimonio, ya sus hijas están grandes y también sirviendo al Señor en sus respectivos campos misioneros y ya hasta abuelitos, ¿verdad? De dos preciosos niños. Así que les damos la bienvenida. El tema para hoy es cómo ser mentores de nuestros hijos en el proceso de su llamado. Estamos con estos temas súper interesantes. Nuestro lema de este año es yo digo sí, ¿verdad? Y qué mejor sí que le podemos dar al Señor que el sí de poderle servir, ¿verdad? Con nuestra vida. Y así que como papás es una gran responsabilidad ser mentores o dirigir, ¿verdad? Encaminar a nuestros hijos en este proceso y somos todo oídos. Hoy va a ser el formato de un conversatorio, no va a ser tanto como una clase. Así que los hermanos Clímaco quieren que si ustedes tienen preguntas a medida que se va desarrollando, que vayan escribiendo sus preguntas en el chat y ellos, o yo se las paso, o ellos las van a ir leyendo. Y vamos a, Osmin ahí puso buenas noches a todos, no sé si ya vieron el chat, revisemos que tengamos el chat activado. Y bienvenidos, están los hermanos Amaya, está Emilio o Norma Rivas, no sé cuál de los dos está conectado, Osmin, que ya están de regreso en El Salvador, los Portillo también ya están de regreso, Ali en Ecuador, los hermanos Clímaco que están en El Salvador y yo desde aquí, del Polo. Así que bienvenidos, les damos la palabra y podemos abrir en oración también. Amén. Oramos. Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición de reunirnos a través del internet con todos nuestros hermanos, compañeros, siervos y siervas tuyas en diferentes naciones. Gracias por esta oportunidad, Señor. Seas tú hablando a nuestros corazones, dándonos esa empatía, Señor, ese corazón abierto y dispuesto al aprendizaje de la vida en esta misión tan maravillosa de la paternidad. Tu gracia y tu favor sea con nosotros, Señor, ungiendo cada familia misionera en el campo como los que están aquí en la promoción en nuestro país. Seas tú glorificándote en cada uno, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, es un honor compartir con ustedes. Es un tema muy interesante, de mucho compromiso. Y es como ver nuestra vida en retrospectiva, cómo fue el Señor guiándonos, que parecíamos pues conejillos de India en todo el aprendizaje con nuestras hijas, pero todo ese camino fue regado con lágrimas, con mucha oración, mucho consejo, pero alabamos a Dios por su misericordia, por esta linda experiencia que Él nos ha permitido vivir y seguimos viviendo. Así que por eso le comentaba a Juanita que queremos hacerlo tipo conversatorio, de manera que ustedes se sientan en confianza de preguntar. No somos muy hábiles para leer el chat y estar hablando, así que ahí Juanita nos va a ayudar, que nos lea las preguntas y pues en la medida que podamos vamos a responderles y algunas pues las vamos a dar en seguimiento después si son tan pues profundas que no se puedan abarcar aquí, pero queremos darles esa atención en la medida que sea posible. Bueno, gracias compañeros de prestar su atención, sus oídos y su corazón para este tiempo. Queremos compartir la lectura de la porción que vamos a estar hablando y está en Proverbios capítulo 4, verso 20 en adelante. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvías
a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gracias. Bien, esa lectura es tan rica, tiene tantos ingredientes ahí que ideales para una familia y más para una familia sacerdotal como nos ha tocado a nosotros ejercer el ministerio en diferentes naciones, en diferentes culturas, con hijos infantes, preescolares, adolescentes e hijos mayores. Entonces es un pastel de muchos sabores y colores. Pero es interesante que ahora en ese tema podamos conectarnos y poder hablar, como decimos, el mismo lenguaje. Cómo ser mentores de nuestros hijos en el proceso de su llamado. Y no nos estamos refiriendo específicamente que todos nuestros hijos van a ser misioneros, van a ser pastores, evangelistas, maestros. No. Lo que queremos es que en ellos quede claro que ellos son llamados primeramente para ser hijos de Dios. Porque sería trágico que sean hijos de misioneros, pero que no sean hijos de Dios. Eso sería lo peor. Entonces, nuestro enfoque es ese, acompañarlos en el proceso de su llamado. Un llamado a ser hijos de Dios, pero hijos legítimos de Dios. De ahí el llamado al ministerio a tiempo completo. Eso viene, hermanos. Eso se da en el momento que Dios lo decide, pero nuestra misión como padres es acompañarlos con este mentoreo a que ellos no sean como, soy hijo de papi y mami, mis papás son misioneros. No, que ellos realmente tengan esa identidad como hijos de Dios. Ellos son llamados a ser hijos de Dios. Y la paternidad es un regalo de Dios. Y es una misión que nos desafía a involucrarnos efectivamente, activamente, 24/7. Para poder forjar nuestros hijos, poder educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Es una misión que no la podemos delegar a otras personas. A veces nos afanamos en el ministerio y lo podemos delegar el cuidado de nuestros hijos a otras personas, pero eso no es lo que Dios nos pide. Es nuestra responsabilidad. Como padres somos responsables en primera línea. O sea, ni que ni siquiera en segunda, en primera línea estamos nosotros como responsables. Y el proceso del mentoreo ayuda a nuestros hijos a conocerse a sí mismos. Eso es básico. Mentorear a nuestros hijos, que ellos se puedan conocer a sí mismos y que también conozcan el mundo en el que viven. Imagínense, nuestros hijos son multiculturales, tienen que vivir su propia cultura, la cultura del reino, la cultura donde viven, y a veces ellos se encuentran en un shock, y ahí es donde vemos casos de rebeldía, de crisis emocional, o sea, tantas cosas y es ahí donde se debe de entrar el padre, debe de entrar la madre en acción, debe de entrar con ese mentoreo de corazón a corazón. Y los padres tenemos la oportunidad de orientar a nuestros hijos para comprender no solamente el qué de la situación, de sus acciones, sino también el por qué. O sea, eso no lo vamos a hallar en un libro, eso lo vamos a descubrir en el diario vivir con nuestros hijos. Y no podemos mostrar resultados a través de instrucciones como decir, yo hice así, 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 y tú tienes que hacer así, así, así. No, hermano, es una vivencia. El aprendizaje es una vivencia y por eso es que el mentoreo está acompañado. O sea, es esa mezcla de padre, de madre, de mentor, de pastor, de consejero. ¿Cómo poder llevar eso a la vivencia práctica? De manera que nuestros hijos, cuando les hablemos del tema, no digan, wow, ¿de qué me está hablando? No, es el tema de la vida, es el tema diario, es el tema común que ellos van identificándose y puede haber esa transparencia. Y es necesario mentorear sus pensamientos. Ustedes ven a los hijos a veces como oídos. Ellos están maquinando saber qué cosa. Entonces, ¿cómo intervenir nosotros en esos momentos y auxiliarlos? Correr a ellos, a ayudarles en sus pensamientos que ellos están maquinando y ayudarles a aprender a discernir las circunstancias y a que ellos puedan adquirir sabiduría en medio del ambiente en que están viviendo. Entonces, hermanos, en conclusión de esta pequeña introducción es... Ethel, yo creo que has dicho algo súper importante y como papás, ¿cómo podemos, o si se puede, verdad, separar el hecho de ser mentores de nuestros hijos? Al mismo tiempo, ¿cómo separar el hecho de que somos padres, verdad? De nuestros hijos y a veces hasta pastores, ¿verdad? Si somos pastores, estamos pastoreando también, pero ¿cómo poder cambiar esos sombreros
y poderse acercar, porque yo sé que si le hablo a mis hijos como mamá, ¿verdad? Cuando lo estoy corrigiendo por todo, ¿verdad? No coma así, siéntese así, o haga así, o haga allá, no me van a tomar la misma voz de como lo que tú dijiste, de hablarle de corazón a corazón, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace esto de cambiar el sombrero y poder dirigir a nuestros hijos en, en los diferentes roles que manejamos, ¿verdad? Porque nos toca varios roles de un solo. A ver. Realmente eso, poder separarlos es bien difícil, como decir, hoy voy a actuar como pastora, hoy voy a actuar como consejera. No se pueden, ¿cómo te diré? No se pueden separar, es algo que surge, es algo muy natural que se llega a desarrollar en ti, que de repente en el momento tú no te das cuenta. Sencillamente eso fluye, pero eso es como decir el resultado de esa empatía, de esa conexión, de esa mentoría. Entonces, de repente, el Espíritu Santo te guía, como tú dices, en qué momento usar el sombrero de pastora, de consejera, de amiga. Es algo muy natural y eso por eso queríamos que esto sea un conversatorio, porque queremos esa empatía con ustedes, queremos que se sientan vulnerables. A veces son temas que, como decimos, ay, no, siempre nos tienen que ver como la familia perfecta, la familia misionera que hace todo bien. No, hermano, estamos de la vida práctica. Y a veces metemos la pata con nuestros hijos, hacemos cosas que, ay, Señor, perdóname, no debía hacerlo. Pero ahí ven los hijos la fragilidad, ahí ven la transparencia, ahí ven cuando cuando hicimos algo incorrecto, pero después vamos y lo corregimos. O sea, ellos van viendo ahí nuestras funciones de manera que se logra entrelazar tan perfectamente que a los hijos les parece algo natural y no te sientes, no sientes como decir, hoy quiero hablar, como mi esposo en una charla una vez dice, hoy quiero hablar con mi amiga, o hoy quiero hablar con mi esposa. O sea, no se puede, sino que es algo que ya está en la relación. Y eso es lo que queremos que surgen ustedes. Algunos de ustedes son padres de adolescentes y qué difícil esa etapa, pero cómo tener un corazón así tan en empatía, que tú puedes discernir cuando Dios está hablando con su pensamiento que tú ni sabes ni qué le pasa. El Espíritu Santo te va a dar luz y vas a entrar al clavo. Entonces, el momento justo y Dios nos va a guiar en ese proceso. Como dije, el regalo más sacrificial que podemos dar, mire bien esa palabra, el regalo más sacrificial que podemos dar a nuestros hijos es el tiempo, es la atención y es lo que menos tenemos, amados. Es lo que menos tenemos. Estamos aquí con cosas que hacer. Pero el regalo, por eso digo, el regalo más sacrificial que le puedes dar a tus hijos es el tiempo para escucharlos, para atenderlos, para aconsejarlos, para jugar con ellos, para mimarlos. Y a veces ni haces nada, sencillamente estás al lado de ellos. Y ahí estás ministrando su corazón. Y queremos tratar algunos puntos muy importantes respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo ser mentores de nuestros hijos en el proceso de su llamado? Y mi esposo va a compartirnos el primer punto. El primer punto, vamos a estar hablando que el corazón determina la conducta de nuestros hijos. Entonces, para esto hay que aprender a trabajar con la conducta del corazón. Por eso el proverbio aquí le está hablando que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Recuerda que nuestros hijos están llenos de muchos deseos, muchos anhelos. Están como todos los niños, sueños, ambiciones, logros que quieren tener, muchos pensamientos, pero también tenemos que ir ayudándoles a que sepan guardar su corazón en Dios. Y muchas veces como ministros, nosotros les hablamos de Cristo, pero no lo presentamos a Cristo, porque estamos hablando historias, estamos hablando de lo que hay en la iglesia, de lo que se hace, de lo que se dice, pero ellos no están conociendo realmente a Dios, están conociendo historias, están conociendo lecturas, pero no están conociendo a Dios. Lo que van a conocer de Cristo es lo que nosotros como padres le vamos a mostrar y va a llenar su corazón, su vida, para orientarles cómo van a ser ellos en la vida. Entonces, nuestro trabajo es
ayudarles cómo guardar su corazón, y aquí nos va a tocar la parte de ver cómo abunda en su vida ese pensamiento crítico que tienen. ¿Conozco yo a Jesús realmente? Porque ¿quién es Jesús? El que del que habla mi papá, del que vamos a hablar en las iglesias, del que les predica mi papá, mi mamá, que está orando y a quien ora ella. Pero realmente nuestros hijos conocen a Jesús o solo han oído de Jesús. Y esto es bien crítico cuando estamos en otras culturas, porque ellos no comprenden por qué nosotros estamos en otro país y dejamos mamá, papá, abuelos, tíos y todo, y estamos en este lugar. Y dice, ¿y quién es Jesús? Pues es el que mi papá habla del trabajo que tiene, de hablar de él, de trabajar. Entonces tenemos que saber qué hay en su corazón, qué vamos a hacer para que abunde en su corazón la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Tenemos que ayudarles y conocer cuáles son sus anhelos como entrenadores, como facilitadores que somos, como coaching que somos, instructores de sus vidas, que vamos a tener que usar papeles diferentes para intentar instruir y hacer muchas cosas. Necesitamos saber qué anhelos tienen, qué deseos tienen, y ellos lo pueden estar presentando a través de sus palabras, o muchas veces tenemos que saber que hagan una línea de vida, qué quieren ser, aún pequeñitos, qué quieres, qué anhelas, porque también tenemos que ir viendo cómo se va logrando cada etapa en su vida. Uno de los problemas que tenemos como iglesia y como misioneros es que no cerramos capítulos. Tenemos que cerrar capítulos con graduaciones, con algo maravilloso. Yo no sé si ustedes alguna vez han graduado a sus hijos, digamos, los que tienen niños pequeños y van creciendo, ya se vuelven adolescentes. Si podemos cerrar así como hacen los judíos, ¿verdad? Que así hacen el tiempo cuando les dan a la adolescencia, no me acuerdo cómo se llama esa ceremonia que hacen, que llevan y pues hacen algo bien. Tenemos que hacer una graduación de pureza, si le damos un anillo de pureza, si le damos un anillo de compromiso o un título, algo que él va diciendo, hey, voy creciendo, voy conociendo más de Dios, voy procediendo, el proceso va creciendo y mis padres saben que mis anhelos se van cumpliendo. Entonces, en esa línea de vida, tenemos que ir ayudándoles. ¿Cómo le vamos a ir fortaleciendo su proceso de culminar algo, cerrando espacios? A veces nuestros hijos nunca han recibido nada de nosotros porque lo dejamos como hasta que la vida o que los colegios los premien, ¿verdad? Pero no tanto premios, sino que está logrando crecer algunos peldaños. El apóstol Pedro en su primera carta habla acerca de cómo debe de ir creciendo un discípulo y hace un listado ahí de cosas que se espera que como discípulos puedan estar. Tal vez lo podemos ver así rápido, se lo menciono, de que tenemos que ir creciendo, bueno, que haya paciencia, amor, benignidad, y comienza a dar muchas de estas, que como un discípulo necesitamos llevarlo a crecer para que veamos qué está abundando en su corazón, qué está llenando su vida. Así que necesitamos ayudarlos para que tengan una buena relación con el Señor y una buena relación con nosotros. Así que hay que llenar y conocer el corazón de nuestros hijos. De eso también quería compartirles porque nuestros hijos quieren saber cuál es el buen camino que debo seguir y cuál es la verdad. Y realmente yo escucho en el teléfono, en la televisión, que dice que esto es vida y lo que estoy viviendo, mis padres no me dicen que es vida. Por eso tenemos que llevarlo a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Mostrarles el camino porque ellos van a tomar decisiones cómo o cuándo, de qué forma van a seguir ese camino, cuánto espacio le van a dar. Y realmente quieren vivir la vida, mostrarles qué es la vida y mostrarles cuál es la verdad. Necesitamos llevarlos a ese punto con ellos. Si hay alguna pregunta hasta aquí, pueden indicarnos. Yo no puedo estar leyendo ahí los mensajes, pero ahí Juanita me indica si hay alguna pregunta o seguimos. No hay preguntas todavía.
O levanta la mano ahí. Pues el segundo punto que queremos tratar es, tú tienes autoridad porque Dios te ha hecho su agente. Es interesante, fíjense, que nosotros ejercemos tanta autoridad cuando estamos predicando, cuando estamos orando, cuando estamos reprendiendo demonios, o sea, tenemos tanta autoridad, pero un bichito ahí nos hace chillar y nos hace deshacernos. No te, es bien ilógico, ¿no? Que tenemos ese juego para predicarle a multitudes, pero un niñito de 3 años nos domina. Y nos saca de quicio. Nos hace gritar, nos hace llorar, nos desespera, decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este niño? Y es un niño, y a una multitud no le tenemos miedo, pero a un niño no sabemos controlarlo. Entonces eso es muy peligroso. Y yo quiero llevarlos a esta realidad, que nosotros como padres somos agentes, somos administradores. Dios nos confió a ese niño, a ese adolescente que nos quiere mandar, que nos quiere manipular, que nos quiere tirar la puerta encima. O sea, Dios nos hizo sus líderes, sus padres, sus pastores, sus mentores. Dios nos hizo para ellos, pero no estamos ejerciendo esa autoridad. Y cuando estoy diciendo que tú como padre, como madre y nosotros como padres tenemos esa autoridad, es porque Dios nos delegó esa autoridad. Tengo la autoridad para poder trabajar con mi hijo. Tengo la autoridad para poder mentorear su corazón y eso indica que ahí va a florecer lo bueno, lo malo y lo feo. Todo va a florecer. Entonces, ¿cómo mentorear el corazón de mi hijo para que no se me revele? ¿Cómo mentorear el corazón de mi hijo para hacerle ver las normas de la casa? Esto significa que tú y yo estamos actuando de parte de Dios. A veces hay niños que chiquitines que la mamá le da sus nalgadas ahí y le dice, no te quiero, tú no eres mi mamá. O sea, no le estoy hablando de otro lenguaje, estoy hablando de lo que les pasa a ustedes porque me pasó a mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar ahí porque ella me dijo eso? No, yo voy a usar ahí mi labor pastoral, mi labor sacerdotal, mi labor de padre, que esas funciones se ejecuten con el amor de Cristo. No que lo voy a agarrar ahí a, como decimos comúnmente, cinchazo ahí, pero sí voy a usar disciplina, sí voy a usar la autoridad que Dios me ha dado, porque nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios y a conocer la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y mis hijos deben de honrar a Dios. Y ellos saben que si honran a sus padres, si respetan a sus padres, ellos están honrando a Dios. Por eso que mi esposo les estaba hablando el primer punto, que es el corazón determina la conducta, o sea, hacer ver que nuestros hijos realmente tengan un encuentro con Dios. Pero luego que tienen un encuentro con Dios, hacerle ver que Él es soberano y que nuestros hijos, como nosotros, estamos bajo su gobierno, bajo su soberanía, que en casa, el gobierno que se vive en casa es el gobierno del cielo, es el gobierno de justicia, es el gobierno del perdón, y eso los va a capacitar a ellos a conocerse a sí mismos, que si ellos han hecho algo malo, ellos van a ir al Padre a decirle, Señor, perdóname, fallé. Pero a veces, hermanos, nuestros hijos están tan enojados, a veces están amargados porque, como les dije al principio, no están siendo atendidos. Ellos ven que nos sentamos horas a escuchar a otra gente, a orar por otra gente, a consolar a otra gente, pero a ellos no, porque andamos corriendo, apenas les preparamos la comida y los mandamos al colegio y de ahí a la casa a hacer tanta cosa y no tenemos ese tiempo. Yo digo, Dios, que nos dé la sabiduría, porque así con esa pasión, como yo puedo servir a los de afuera, que también puedo servir a mis hijos. Y esa es una misión para ustedes, amadas compañeras, madres. Yo sé que es difícil. Yo le digo a mis hijas, yo tenía el sueño de ser conferencista de mujeres internacional. O sea, ese sueño yo lo he tenido, pero hasta ahora, pues, mis hijas se han duplicado. Porque no lo puedo hacer a plenitud. Sí, yo soy predicadora, soy conferencista, soy consejera, soy maestra, hago todas esas funciones, pero en pequeña escala, no hacia plenitud como yo lo quería hacer. Pero ¿saben? Yo estoy feliz porque Dios me permitió invertirme en mis hijas y verlas a ellas ahora florecer, ejecutar el ministerio, alcanzar a mucha gente. O sea, eso me llena de gozo. Yo digo, bueno, no alcancé a multitud, pero alcancé a 2 hijas para que le sirvan al Señor. Así que, amadas, a veces vamos a tener que sacrificarnos para ver a nuestros hijos progresar, porque vamos a enseñarle a nuestros hijos a glorificar a Dios
en todo tiempo y en todo lugar. Bajo cualquier circunstancia, nuestros hijos van a aprender a glorificar a Dios. Y eso es lo que quiero que ustedes, amadas hermanas, como madres y padres, tomemos conciencia. Miren, hablando un poquito para los que están aquí en el año de promoción y pues obviamente para todos porque van a venir. Cuando Hermana, venimos al año de promoción, tenemos hay un comentario. No sé si ajá, quiere terminar esta primera, lo que va a decir y le damos tiempecito después, como usted quiera. termino esta idea. Que Ok. cuando venimos al año de promoción, nosotros nos afanamos, hermanos, en llenar la agenda. Y vamos de aquí para allá, almorzamos en la calle, viajando aquí, viajando allí, los niños duermen en el carro y es un afán, es una ansiedad. Y yo digo, pero si hablamos de otros misioneros, de otras culturas, ellos dicen, es mi año sabático. No es que no van a predicar, no es que no van a ministrar, no es que no van a visitar las iglesias, sí lo hacen, pero lo hacen estratégicamente. Y eso necesitamos aprender. No sacrifique a sus hijos de tal manera que sus hijos después estén tan hostigados que no quieran saber más nada de la iglesia ni de ningún vocablo cristiano porque ellos están, como decimos en buen dominicano, hartos, no quieren saber nada. Entonces, hermano, ahí es nuestra función como mentores. Cómo mentorear el corazón de nuestros hijos con la autoridad que Él nos ha dado. Muy bien, ahora vamos con el comentario. Hermano Joaquín. Yo quería, con eso que habla usted, hermana, del sacrificio, ¿verdad? Que a veces uno, como, más que todo quizá la mamá específicamente, ¿verdad? Es la que como mentora de una manera más directa con los hijos porque como que está más al tanto, ¿verdad? Y en ese caso, pues yo le agradezco a Dios haber tenido ese tiempo y sigo teniendo ese tiempo con Ingrid, como ves, ¿verdad? Porque sí hay que sacrificarse, porque como usted dice, uno tiene un montón de sueños en la cabeza y uno quisiera esto y lo otro, pero muchas veces eso te aleja de tus hijos a tal punto que ya cuando tus hijos crecieron, no te diste cuenta, ¿verdad? Cuando tus hijos ya fueron adolescentes, que es la etapa más difícil o más complicada en el sentido de orientación y de entender a los jóvenes, estás desconectado de ellos, esa es la palabra que yo creo que, y por eso no podemos ejercer autoridad y nos frustramos, ¿verdad? ¿Por qué no me hacen caso? Y es porque simplemente no te conectaste con ellos a la edad que debería haber sido. Y entonces, pero el sacrificio realmente, como usted dice, hermana Ethel, es tan valioso, es tan apreciado con el paso de los años y con el fruto que uno ve en sus hijos, que uno después dice, no me arrepiento, o sea, aunque no haya sido la gran predicadora, aunque no haya sido la conferencista, como usted dice, o sea, esos sueños los depusimos o los hemos depuesto para que ellos crezcan en Dios, pues, y tener esa, como imagínense la satisfacción de ustedes, ¿verdad? Como padres, entonces, esa palabra sacrificio, quizás para algunas o para muchas nos puede costar en el inicio, pero los frutos son maravillosos, realmente, los frutos se ven y pues ahí es donde es importante esa parte, ¿verdad? Lo otro que quería preguntarle, así aprovechando este espacio, por ejemplo, nosotros en cuanto a eso de ir con los niños y todo eso, nosotros no los hemos querido desconectar tanto de la iglesia, de ser parte de la iglesia a la que estamos en Sacamil, por esa razón, porque no queremos que ellos sientan que todo es ir afuera, ir afuera, ir afuera y andar con nosotros, ¿verdad? Cuando ellos dicen tenemos que hacer algo en la iglesia, pues nosotros tratamos de dejarlos ahí en su ministerio, ¿verdad? Que es en Castillo y hacer lo que corresponde. No sé si está bien o qué otra sugerencia ustedes nos dan para que ellos tengan esa libertad y no sentirse tan oprimidos, como dice usted, de andar con nosotros para arriba y para abajo. Eso es nada más. Gracias. Sí, es bueno que ellos tengan su propio espacio. Eso les da a ellos identidad y les da fortaleza para desarrollar los dones y las habilidades que Dios les ha dado. Porque si ven que siempre lo anda con nosotros, es bonito y nosotros lo hicimos. Nosotros llevábamos a nuestras hijas, pero sí también cuando ellos tenían sus actividades, nosotros les acompañábamos. A veces, pues obviamente no podíamos estar los dos, pero sí yo iba con ellas o a veces iba mi esposo. Siempre tratamos
de darle su espacio, de manera que ellas se sintieran importantes, que se sintieran que tenían un espacio en la sociedad y que tenían un espacio en nuestra agenda. Eso les dio a ellos mucho valor y mucha libertad. Yo con anticipación nos decía, mamá, tengo esto y esto, necesito su ayuda. Y ahí nosotros nos coordinábamos y fue lindo, fue parte del aprendizaje. Ahí es como se van a formar nuestros hijos. Bueno, el tercer punto es, vamos a estar hablando, ¿sí? José, tenemos a Emilio. Dilo. Pase. Dice, aquí hay una pregunta también en el chat de Dina, ¿cómo hacer cuando ambos papás lideran? Bueno, tal vez Dina después nos puede explicar un poquito más la pregunta, pero Emilio tenía un comentario. Bueno, no, solo me equivoqué, pero bueno, quería poner la manita arriba de lo que estaba diciendo la hermana, pero no solo aportar, el hermano, el pastor José estaba diciendo que tenemos que presentarles a Jesús, que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, no el Jesús que nosotros predicamos. En nuestro caso, algo que nos ha funcionado es ser bien sinceros con nuestros hijos. Como padres no somos super padres ni somos perfectos. Y yo no sé cómo lo van a tomar ustedes, pero a mí me ha funcionado. Cuando yo me he equivocado, yo les he dicho, me equivoqué, perdónenme. No pierdo mi autoridad, no he perdido mi autoridad con ellos, pero sí me ha funcionado el reconocer como padre que me he equivocado a veces en algunas cosas con ellos. La Biblia dice que no hay que exasperar a nuestros hijos. Y puede ser que, yo no creo que todos seamos perfectos acá, ¿verdad? Pero puede ser que más de alguna vez en la etapa de corrección nos hemos exasperado con nuestros hijos. Y en algún momento en mi vida yo medité en eso. O sea, si la Biblia me está hablando como papá, que no exaspere a mi hijo y lo he corregido. En cuanto a mostrarles a Jesús de manera personal, como les dije, ser bien sinceros. Mis hijos a veces me han dicho cosas, saben que somos misioneros, me han pedido cosas. Bueno, André ya va a volar del nido, ¿verdad? El próximo mes él se va para El Salvador para estudiar a la universidad. Y una de las cosas que él me dijo, ¿cómo vas a hacer para pagar la universidad? Y yo le dije, no sé, no tengo los recursos, pero Dios los tiene. Así de pelado, así de sencillo. Y sí, pero es mucho dinero. Y me dijo algo otras cosas. Yo le dije, mira, siempre he dependido de Dios. Sos un milagro de Dios. Has visto todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y Él nos va a ayudar. Así, él va a cumplir 19 años. Él conoce nuestra realidad como misioneros. Bueno, él va a estudiar medicina. La carrera es cara. La universidad, pues, ¿a dónde va a ir? Es cara. Y me confrontó, pero toda la vida con mis 3 hijos hemos hablado con mi esposa. Esta situación está pasando en nuestra vida. Esta situación tenemos. Nosotros no tenemos el control de esto. Vamos a orar y Dios va a hacer un milagro. Entonces el pastor decía eso, ¿verdad? Que ellos conozcan a Jesús. No el Jesús que predica Emilio Rivas en un púlpito, sino el Jesús que nos ayuda en cada una de las necesidades que tenemos, ya sea enfermedad, ya sea dificultad económica. Y bendito sea Dios, hemos visto cómo después de orar con ellos, a los días Dios ha contestado y nosotros hemos venido y hemos dicho, ¿se acuerdan que oramos aquel día? Lo reunimos a los 3, ok, ¿se acuerdan que oramos por esto y esto? Dios nos contestó, aquí está la respuesta, así y así. Y ellos se han dado cuenta. Lo de Andrés de la universidad, Dios nos contestó. Andrés estaba parado y literalmente se sentó por el milagro que Dios hizo con la universidad de él. Y yo le dije, ahí tiene casi 19 a cumplir, y yo le dije, ¿te acordás, Andrés? Lo que te dije, tú me preguntaste cómo iba a ser, que es costoso, y es un milagrazo que nos pasó con la Universidad de Andrés, un milagrazo. Gloria a Él Dios. se quedó, él estaba parado y se sentó y se puso hasta rojo. Amén. Se agarraba la cabeza o sea, el pastor nos decía que ellos conozcan a Jesús, no el que Amén. predica Emilio para los hermanos, sino Sí. el Jesús que me ayuda como misionero,
con mis problemas económicos, con mis problemas de enfermedad, con los problemas de enfermedad de ellos, con tanta cosa. Amén. Gracias, Emilio, por compartir. Yo quería compartir algo que me pasó, que estábamos hablando cuando Ethel dijo de dedicar tiempo para nuestros hijos. Yo soy introvertida y quizás si me ven en público no me lo van a creer que soy mega introvertida, pero para mí cada vez que salgo a hacer ministerio o estoy en público, literalmente toma toda la energía que hay en mí. Entonces, cuando yo me subo al carro, es como que me apagué, ¿verdad? Es como ya hablé todo lo que podía hablar, ya me moví todo lo que podía moverme y ahora estoy como en estado de invernación, ¿verdad? Ya lo que quiero es estar sola. Y Rodri y yo realmente ya con tanto tiempo casados, él me conoce, ¿verdad? Y ya después de siempre de estar en público, él sabe que yo necesito un ratito sola. Pero para mí el asunto de los hijos ha sido sumamente desafiante porque ellos no entienden, o sea, se acaba, yo puedo pasar todo el día en la iglesia ministrando y haciendo todo lo que tengo que hacer y llego a la casa y siguen demandando, ¿verdad? De atención de uno y quieren seguir platicando y más si ha sido un día buenísimo, ¿verdad? Ellos vienen emocionados y quieren seguir. Y un día esto me pasó en el carro que, que estábamos en el carro y yo ya no montaba la cabeza y le digo, hijos, ¿pueden guardar silencio, por favor? Necesito un ratito de silencio, me doy la cabeza y ya no aguanto. Y Rodri los cayó y les dijo, por favor, su mamá necesita un ratito de silencio, dejen que lleguemos a la casa. Y cuando llegamos a la casa me dijo, Rodri, Juanita, realmente tenemos que ver qué podemos hacer, me dijo. Porque ellos ven que damos el 100% afuera para otra gente y al final del día no les estamos dando el 100% a ellos. Y eso realmente me impactó de una manera y dije, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Como introvertida, para todavía poderle dar el 100% a mis hijos. Y Dina preguntaba, ¿qué pasa cuando los dos papás lideren? Y mi conclusión es, tengo que hacer menos afuera. Esa fue mi primera conclusión. Realmente yo no puedo estar dando mi 98% afuera y guardar un 2% para adentro. Entonces, inmediatamente en mi cabeza fue, ok, no puedo seguir haciendo todo lo que hago afuera, ¿verdad? Porque al final del día mis hijos me necesitan y no estoy en la calidad óptima para ser la mamá que ellos necesitan. Y lo otro que me impactó es, ellos quieren dormir una vez a la semana con nosotros. Y para mí esa es la tortura más grande porque hacen ruido en la noche, ya no duermo y el siguiente día yo amanezco así, ¿verdad? Como que no dormí bien. Y me dijo Rodrigo otra vez, ¿verdad? Me dice, Juanita, pronto se van a ir de la casa. Y si ellos quieren dormir una noche con nosotros, hay que considerarlo. Así que ayer le estaba contando, le estaba diciendo, le digo, bueno, una vez a la semana van a dormir con nosotros. Y estaban súper felices, ¿verdad? No sé qué voy a hacer la mañana siguiente, ¿verdad? ¿En qué calidad voy a despertar? Sí. Pijamada va a ser. Sí, pero no, definitivamente va a ser pijamada, pero lo que ustedes decían o sea, no podemos, los sueños que tú decías, es tan importante, ¿verdad? Y como mujer creo que tenemos que sacrificar más que los hombres en este caso. Y hay tantas cosas que yo quisiera estudiar y hacer que demandarían aún más de mi tiempo y digo, no puedo. O sea, literalmente no puedo. Hasta que mis hijos salgan del nido, ¿verdad? Y estábamos contando, en 4 años se me van a Natán, literal. Así que en 4 años ya mis cargas van a cambiar. Entonces hay que ser paciente en eso y yo creo que sí nos recae a nosotros como mujeres sacrificar menos nuestra vida fuera, ¿verdad? Y para poder darles más a nuestros hijos. Ajá. Lo que no hiciste es cuando soltera, no querrás hacerlo ahora que estás casada. No, no se puede. No lo lograste cuando eras soltera, casada es tu parte de entrega a los hijos. Invertirte es una inversión, no es un gasto. Recuerden, la crianza de nuestros hijos no es un gasto, es una inversión a futuro y a la eternidad.
Así que eso es lo que tenemos que dar. Por eso queremos ver que los objetivos bíblicos deben ser logrados a través de métodos bíblicos. Todo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Sí, José vamos. Zuli levantó la mano ahí, no sé si lo Zuli, damos sí, para dile. después. No, dilo, Zuli, porque estamos empezando el 3. Sí, pensando en lo que decía Juanita y lo que decía usted, me recuerda mucho, ¿verdad? Porque yo he pasado un tiempo sirviendo en Ecuador en estos años, pero he tenido un buen porcentaje de tiempo con mis hijas. De hecho, ya lo he hablado con Juanita, lo he hablado con Ali, con otras compañeras, con Jenny, ¿verdad? De lo que significa eso, porque bueno, yo acepté el consejo 100% literal de la pastora Ethel, cuando llegó a Ecuador, porque en ese momento yo me sentía frustrada, ¿verdad? Porque también Monse se me estaba enfermando mucho en los primeros años, en la sierra, y después, bueno, mis hijas ya después no se enfermaban de nada. Podría decir, yo puedo hacer esto y esto y lo otro, pero el trabajo que Dios nos ha encomendado también con ellas, yo les puedo decir que cuando Joaquín a veces andaba en células de la iglesia, yo me quedaba y voy a hacer mi célula con mis hijas, decía yo. Entonces me ponía con ellas en la cama y le decía, vamos a orar, a adorar, vos vas a cantar, yo voy a adorar y vamos a compartir un devocional. A ellas les encanta leer, se agarraban el libro devocional y yo voy a leer, se peleaban por leer, ¿verdad? Pero lo que les puedo decir es que ellas me ministraban a veces con su adoración a Dios. O sea, no era solo yo decir, ellas también, ¿verdad? Ministrando. Y también algo que me gustaba, bueno, que hace Joaquín a veces conmigo es que me daba tiempos también de hacer ministerio de manera así como, por ejemplo, me invitaban a una capacitación, ¿verdad? Siempre él es el invitado, ¿verdad? Pero de repente me invitan a mí y nos organizamos, y una vez me invitaron como una semana, pero en la selva, andate, me dijo, porque yo sé que lo necesitas servir, necesitas hacer esto, necesitas descansar de la carga que tenés en la casa. Y la verdad que esos fueron momentos de refrigerio para mí en el nivel personal, de irme, aunque sea a la selva, pues, irme a la selva, a servir, no importa si estaba aguantando calor, lo que sea, o me daban de comer cosas raras, pero vi la fidelidad de Dios. Cuando ministraba a mujeres en algunos lugares, o también líderes en campos juveniles, pero creo que esos tiempos también que nos dan los esposos son importantes para recargar fuerzas y llegar como mamás con nuevas fuerzas para pasar tiempo con nuestros hijos otra vez. Amén. Gracias, Zuli. Gracias. Una de las cosas que tenemos que ver cuando el Señor quiere obrar en nuestra vida, tenemos que ir a la palabra, porque la palabra del Señor es la que nos va a dar respuesta a sus necesidades que están pasando. Yo quisiera preguntarles aquí, si vamos a hablar de familia, hablamos acerca de un hijo, acerca del hijo pródigo. ¿Qué falló en el hijo pródigo? ¿Falló el padre, la familia, o falló el hijo? Porque a veces pensamos, quizá el padre no fue un buen mentor del hijo, ¿en qué área falló para que el hijo dijera, me voy y dame lo que necesito, lo mío, y me voy? ¿Hizo bien el trabajo? ¿No lo hizo bien? ¿Qué pasó? Porque a veces se habla mucho más del hijo que del padre, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esa familia, usted sabe que el padre sembró todo lo bueno en el hijo, porque el hijo no tenía nada, no le faltaba nada, pero él quería experiencia, quería saber si realmente el Dios a quien su papá le había hablado tenía algo que ver más con él. Pensaba que era solo con su papá. Pero vean, hay una de las cosas bien interesantes que suceden cuando él reacciona, cuando dice que llegó en sí cuando estaba frente a los cerdos, y ahí tuvo que aprender a arrepentirse. Y también dice que él había fallado a dos personas.
se había rebelado contra su padre y contra el cielo. No se dice Dios, ¿verdad? El que está en el cielo se había rebelado contra él. El principio estaba ahí en su corazón. Él lo conocía a Dios, pero quería tener una experiencia dura para volver a su padre, porque falló a su padre y a Dios. Entonces necesitaba un arrepentimiento. Necesitamos ayudarles a nuestros hijos a que no sufran, porque a veces lo queremos evitar, a que no sufran, que no pasen, pero tenemos como mentores, tenemos que ayudarlos a caminar en el camino de la fe, e instruirlos, enseñarles. Este tiempo que tenemos con ellos, tenemos que tomar tiempo para con ellos tanto conocer al Señor como conocer lo duro que es la vida de aprender. Digamos, bueno, ahora está el hijo de Emilio que está viniendo para estudiar acá. Él va a poner en práctica la fe que aprendió con sus padres. Aprendió a ver que Dios hace milagros, que Dios es real, que no es el Dios de mi papá, es el Dios nuestro, es mío. Entonces necesitamos ayudarles a aquellos que en los momentos difíciles aprendan a conocer a Dios y que lo busquen en su necesidad, que en la palabra está la respuesta para sus vidas. Por eso necesitamos mucha comunicación, necesitamos con ellos a darles instrucciones, a ayudarlos a que se enfrenten a las realidades de la vida, ¿verdad? Ahora, por eso que hay varios tipos de comunicación que debemos de tener, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, nos habla acerca de lo que tenemos que hacer con ellos. Y aquí hay varias cosas que les voy a mencionar que están incluidos en este versículo, que dice así, 5, 14 de Primera Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo podemos transmitir una buena comunicación con nuestros hijos? Hay que alentarlos, primeramente, motivarlos, incentivarlos, ayudarles a trabajar, a conocer de que todo se consigue con trabajo. Hay que aprender a que no solamente Dios me va a enviar, Dios lo va a hacer, sí, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué estoy haciendo para que esto sea de bendición para mí? Si yo estoy bendiciendo, voy a recibir bendición. Si siembro, cosecho. Si comunico, si tengo una buena comunicación, voy a tener también esa reciprocidad, ¿verdad? Va a haber un dime, yo te digo. Necesitamos enseñarle, a alentarlo, a trabajar, a enseñarle a no ser ocioso. Que nuestros hijos aprendan a servir a otros, que también trae beneficio, ¿verdad? El dar, si sos bondadoso, vas a tener bondadoso. Si sos un buen comunicador, saludás, tener buenas, parte de buena relación con las personas, no importa cómo sean de razas o color o lenguaje, siempre tienes que ser amable, porque también si sos amable, vas a tener amabilidad, te van a tratar así. Entonces necesitamos ayudarles a que ellos crezcan en esta parte. Alentémoslos, pero también reprendámoslos. Aquí habla de reprensión. Y ahí es donde tenemos que ayudarles a formarlos, a moldearlos, pasarlos como el barro, ¿verdad? A darles forma de cómo dice la palabra que debemos ser. ¿Cómo espera el Señor que nosotros seamos sus hijos? ¿Cómo honrar al Señor? ¿Cómo hacer su voluntad? Tenemos que reprenderles, eso no está bien lo que estás haciendo porque no está bajo los parámetros de ser un hijo de Dios. Así no se porta un hijo de Dios. Así no habla un hijo de Dios. Entonces tenemos que cubrir y llenar su corazón. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué actitudes necesita tener como un hijo santo, verdad? Que debe tener algo que agrade al Señor, porque todo lo que hacemos agrada al Señor, y hay que instruirlo, hay que formarlo, hay que disipularlo. Vean, una de las cosas que menos hacemos nosotros como ministros, disipulamos a miles, pero a nuestros hijos no los disipulamos, no los premiamos, no los graduamos, y por eso tenemos que ayudarlos a que se bauticen, a llevarlos al bautismo, llevarlos a que ellos también se aprendan a ser discipulados como Club Castillo, ¿verdad? Que le empezamos a dar todo ese seguimiento, que ellos puedan seguir para que puedan tomar liderazgos
en las iglesias donde estemos o donde ellos van a estar fungiendo, que ellos puedan también ser discipulados para discipular. Muchos de nuestros hijos queremos que sean predicadores, pero no han tenido discipulados. Queremos que ministren, pero no han sido ministrados. Han visto cómo se hace, pero ellos no han seguido. Nunca dice, yo ya soy misionero porque mis padres son misioneros. No, ¿cómo yo he hecho? Ha evangelizado, has llevado los cursos, se ha graduado. ¿Cómo? Ayudémoslos a graduar realmente para que no queden esos vacíos y luego después ellos digan, si yo ni he aceptado a Cristo. Necesitamos ayudarlos a instruir y también hay que corregirlos en la forma de vivir, en su forma. Y aquí hay un tipo de, bueno, disciplina, ¿verdad? Que hay que corregirlos si se están portando mal, si están teniendo una actitud no agradable hacia Dios ni hacia los padres. Hay que hablar con ellos y preguntarle, ¿qué te pasa? La Biblia dice que yo tengo que sacudirte la necedad. Y la necedad dice proverbio que está en tu espalda, así que déjame, yo eso le decía a mis hijas cuando se ponían así, mira, fíjate que tenías algo en la espalda, déjame sacudírtelo, ¿verdad? Cuando se ponía enojada. Y ahí le decía, es que la Biblia me dice que te tengo que sacudir la necedad. ¿Por qué estás así? Entonces hay que corregir, hay que disciplinar, hay que hacer rutinas con ellos. No solo decirle, ore, no, hay que enseñarle cómo. Lea la Biblia, ¿cómo la va a leer? ¿Qué espera usted de que ellos alcancen en ese año, en ese tiempo? Dígame cómo, corríjame, pero dígame cómo se va en ese camino para que tu pie no se salga del camino. Tenemos que hacerles rutas espirituales para que tengan. También dice que hay que suplicar con ellos. A muchos no se les puede demandar, pero sí hay que orientarlos. Y aquí hay suplicarles, pedirles por favor, tener paciencia con ellos. Nuestros hijos no son perfectos y mucha gente piensa que porque somos ministros nuestros hijos van a ser perfectos. Ese es el gran error que tienen con los hijos de pastores y ellos se resienten, se molestan. Entonces hay que tenerles paciencia, pero hay que presentarles proyectos. ¿Hacia dónde esperamos? Muchos hijos no saben qué esperan de nosotros, de ellos, y qué van a hacer, qué van a lograrlo. Pero tenemos que ayudarles a que logren metas y no los limitemos. Hay que poner límites hacia donde no queremos que vayan, pero pongamos límites a qué velocidad queremos que ellos vayan, para que no se vayan a chocar en la vida y se frustren como, bueno, muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros nos sentimos satisfechos y aún les he preguntado a mis hijas, hemos hecho mal porque no les pudimos dar universidad, porque no pudieron lograr un grado universitario. Bueno, gracias a Dios, Noemí está estudiando universidad, también Raquel, ahora ya a este tiempo. Pero ellas dijeron satisfechas, no, estamos bien, hemos aprendido muchas habilidades, hemos aprendido otros idiomas, hemos aprendido a liderar, hemos aprendido muchas cosas más y un título de eso más adelante puede ser. Tenemos que saber cómo se sienten satisfechos en eso. Y la última parte que menciona acá el pasaje es la oración. Recuerden, Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Tenemos al mejor de los mejores Dios que tenemos. Los otros no son dioses, son ídolos. Él nos oye, nos escucha y se glorifica escuchándonos a nosotros también. Y Él concede las peticiones de nuestro corazón. Necesitamos ayudarles a que ellos valoren el poder de la oración, el poder de la intercesión, que ellos lo comprueben por ellos mismos, ¿verdad? Así como el hijo de Emilio, ahí está comprobando, oramos, Dios respondió. Necesitamos que ellos vean eso porque van a caminar solos en este mundo y lo van a poder alcanzar. Así que tenemos que ayudarles a que sepan que Dios les escucha a ellos también, no solo a nosotros. Ahora Dios te escucha. Así que necesitamos ayudarles en esto y ayudar a corregir sus errores también, ¿verdad? Los pecados hay que llamarles pecado. Las situaciones difíciles que pasan, hay que decirle cómo se llama eso. Robar es pecado, mentir es pecado, gritar es pecado, ¿verdad? Desobedecer es pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, reconocer a quién le fallamos, como el hijo pródigo. Me arrepiento, te he fallado a ti, le he fallado a Dios. Haz lo que tú quieras. Entonces necesitamos llevarlos a esto porque Dios está abriendo los ojos de su entendimiento para que nosotros podamos
darle instrucción ahí a esto. Así que llamemos las cosas como deben de ser, no suavicemos el mal que está pasando, porque esas buenas correcciones le van a ayudar en sus corazones y van a ayudar a su conducta espiritual, pero también relacional con los demás para llegar a lograr lo que Dios quiere en sus vidas. Amén. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O seguimos? Lo que mi esposo estaba hablando es la parte de la comunicación, porque nuestro tercer punto trata de los objetivos bíblicos deben ser logrados a través de métodos bíblicos. Y estos métodos bíblicos incluyen dos básicos en la Biblia, que están muy entrelazados. Y el primero es la comunicación, que es de lo que mi esposo estaba hablando. Pero el segundo es el uso de la disciplina. Y si ustedes ven en la Biblia, los dos están entrelazados. Y los dos son envueltos en amor. Y los dos son funcionales para la familia. Y en algunos casos, con algunos hijos, pues basta con la comunicación. Como está hablando mi esposo ahí, usted le llama la atención, alienta su corazón, lo reprende, lo instruye, lo corrige, le suplica, ora. O sea, ahí estamos bien con el área de la comunicación. Y hay unos hijos que pues así vamos bien. Pero hay otros que, como dice mi esposo, tienen la necedad en la espalda, en el corazón. Entonces vamos a tener que hacer uso de la disciplina. ¿Cómo nosotros vamos a usar la disciplina? Y sabiendo que es un método divino, que las leyes ahora nos ponen limitaciones, pues, pero los padres tenemos la autoridad de disciplinar a nuestros hijos. Es un principio bíblico y a veces nosotros, amados hermanos, porque como dices, ay no, me da lástima poder corregirlo porque pobrecito, ni paso con él, estoy tanto en la oficina, estoy tanto predicando, enseñando, aconsejando y no puedo tomar tiempo con él, así que le voy a perdonar esa y después le hace la segunda y la tercera y después lo hace normal. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no ejercimos la combinación perfecta que el Señor demanda, que es la comunicación y el uso de la disciplina. Y necesitamos autoridad y firmeza con nuestros hijos para que ellos puedan saber que cuando llegue el momento de usar la disciplina no va a ser como algo extraño. ¿Qué te pasa? ¿Te convertiste en quién? ¿Por qué lo vas a hacer ahora? O sea, ellos no tienen que extrañarse cuando nosotros vamos a usar la disciplina, porque es parte de nuestra atención a ellos. Si no atendieron con el área de la comunicación en todas las etapas que mi esposo estaba describiendo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar la disciplina hoy? Porque esa es responsabilidad de los padres. Primeramente, es un acto de fe. O sea, yo no puedo entender cómo es que funciona la disciplina. Solo sé que Dios me manda a disciplinar a mis hijos cuando ellos desobedecen, igual que Dios me disciplina a mí cuando yo no obedezco. Es un acto de fe y es una obediencia mía como madre y como padres poder disciplinar a nuestros hijos. A veces nosotros quizás tenemos la etapa de la infancia cuando nuestros hijos hacen berrinches, que lloran, que patalean y nosotros decimos, ya le va a pasar, ya le va a pasar. Pues a veces sí le pasa, pero otras veces necesita de sus nalgaditas ahí y hacerle ver que pues hay que ponerse. Hay que tener la vara de la disciplina. hay que pues hacerle ver a ese niño que él no puede manipular la comunicación de la familia, no puede manipular que a veces la mamá, como dicen, recién se va a sentar a comer. Y empieza el bebé con un berrinche, ya tomó leche, ya durmió, ya jugó, o sea, está bien, sencillamente que no quiere ver a la mamá sentada ahí. Entonces, ¿cómo manejar esas cosas? ¿Cómo hacer uso de la disciplina? Y aquí necesitamos mucho la participación del padre. Como estaba diciendo Verdugo ahí en una clase que tuvimos allá en el salón Funde, que dice, las hijas a veces lo ven como el verdugo, o sea, ya lleva el apellido, ¿verdad? Pero igual mi esposa decía, ustedes me ven como el verdugo. Le decían a nuestras hijas, porque pues yo pasaba todo el día con ella, yo sabía todos los rollos del día y veía cómo me las arreglaba con ella, pero obviamente yo tenía que decirle a él lo que había pasado en el día. Entonces ellas estaban parando oído, escuchando de la versión que yo les estaba dando y pues la versión era la real, ¿no? Entonces ellas estaban ahí como, ¿qué va a pasar ahora? Y a mi esposo tenía que tratar una por una, caso por caso. No agarre todos ahí de una vez, sino una por una. Si tiene 4, pues va a tener más trabajo.
Pero los hijos se tratan uno a uno, no en manada, uno a uno. Que uno cometió el error, pues a él se va a tratar. Y si todos cometieron el error, uno por uno, porque acuérdese, cada uno de ellos es único y debemos valorar su identidad. Y si tiene que disciplinar a su hijo, pues hágalo ahora temprano, porque después se va a arrepentir. Hay una pregunta aquí. ¿Han usado ustedes la disciplina física? ¿Consideran que es válida o consideran que solo el diálogo es suficiente? Sí la usamos y sí es válida, porque como les dije antes, usamos todos los métodos de la comunicación y no funcionaron. Entonces, sí llegamos al punto de que nosotros disciplinamos a nuestras hijas. A veces, obviamente, habían ocasiones en que disciplinábamos como privándoles de algunos privilegios, de algo que ellas pues les gustaba hacer o tener y pues no lo iban a tener por 3 días o a veces una semana. Pero llegaron momentos en que eso ya no era suficiente. Entonces sí usamos la disciplina física y obviamente pues los consejos de cómo usar la disciplina física es que usted no debe hacerlo con ira, no debe hacerlo con ira, no debe hacerlo enojado, no. No debe de golpear a sus hijos en una forma que después se arrepienta porque dejó un morete a su hijo. Y no debe de desahogar la frustración o la cólera que tiene. Y ninguna de esas cosas debe de estar asociada a la disciplina. La forma en que nosotros disciplinábamos a nuestros hijos era primero el diálogo. Cuéntame qué hiciste, por qué lo hiciste y qué fue lo que sentiste cuando tú hiciste eso. Eso le agrada a Dios, eso bendijo a tu hermana, bendijo a tu mamá. ¿Cómo está tu corazón? O sea, primero era una reflexión. Ya con la reflexión estaban llorando. Pero después mi esposo les decía, ¿por qué hiciste eso? Porque no obedeciste a tu mamá, porque le pegaste a tu hermana, porque hiciste lo que vaya sido, ¿no? Le dice, ahora te va a tocar la disciplina. Y ya pues le decía, no, papi, perdóname, perdóname. Sí, yo te perdono, pero te voy a disciplinar porque eso te va a servir a ti de lección para que esto no lo vuelvas a hacer. Y entonces a mi esposo le daba ahí en las pompis sus 2 hinchazos y ahí se quedaban llorando, pero después se abrazaban y se perdonaban. Le decía a mi esposo, perdóname que me duele más a mí haberte pegado, pero debo de hacerlo porque te amo y porque no quiero que tú sigas incurriendo en esto malo, vas a corregirlo. Entonces es el diálogo. Acuérdense que nunca debe castigar a su hijo porque esté enojado usted. Deje que le pase la cólera, hable, ore, respire profundo, cuente hasta 1000 y después ejerza la disciplina en paz, en oración, en amor. Y eso va a ser saludable para sus hijos porque pues los hijos de los misioneros también hay que disciplinarlos a veces. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Hable. Sí, buenas noches, hermanos, bendiciones. Gracias por compartir tan interesante taller Joana desde aquí, Chile. Joana. Fíjense que me llama mucho la atención lo que dice y pienso en un consejo también que me dieron hace mucho tiempo, pero resulta de que en cuanto a la varita que mencionaba, fue esa la pregunta, cómo en ese entonces yo le pregunté a la hermana cómo usted disciplina a sus hijos. Y ella en ese momento abrió su cartera y me mostró una varita que andaba allí. Y ella me dijo, mira, cuando es necesario, uso esto, me dice. Y es válido. Y es lo que ustedes hablaban. Pero fíjense que aquí me pasó algo también que conecta con lo que también ella me dijo. Cuando tú disciplines, no te tiene, suena feo, pero no te tiene que importar lo que la otra persona piense. Y esto me pareció en ese momento como raro, pero me hace sentido aquí, porque aquí, es más, el hijo puede demandar a la mamá o sea, por si le habló mal, o sea, por cualquier cosa. Aquí tiene autoridad hasta la escuela. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso porque sí es bueno disciplinarlo. Yo comparto también lo que ustedes dicen en amor, de alguna forma basado también en cuanto a la comunicación y hay hijos también que esperan que uno haga, ¿verdad? No hacen caso, entonces esperan que uno accione hasta llegar a la varita.
Pero también ahí es controversial porque aún uno se enfrenta a situaciones de que cuando pregunta a otras personas por conocer también el punto de vista, está completamente diferente a uno y dice, no, no es necesaria la vara, entendiste mal la palabra, disciplinar no es eso, por eso están los psicólogos y empieza todo, ¿verdad? El trasfondo y el contexto de ellos. Sin embargo, el mantenerte firme en tus convicciones, en tus creencias y de alguna manera que también respetar, ¿verdad? Respetar como los demás también disciplinan, pero mantenerte en lo que la palabra te dice. Y eso como siervos de Dios, yo creo que en el país donde estén, a veces puede llevarnos como a ser confrontativo, que las otras personas conozcan tu forma de corregir, de disciplinar, y te llevas que, o sea, te lleva, o sea, te va a pasar de que no van a estar en Sí, contra, o de sea, no acuerdo. van a estar a favor tuyo. Y una de las Pero cosas gracias es recordar que estamos por viendo un hablar. tiempo en que nuestros hijos siempre van a estar poniéndose en contra de nuestra autoridad, van a desafiar la autoridad y van a saber qué es lo que está pasando contigo. Y tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Por eso que también cuando castiguemos, tenga que hacerlo en privado, no en público. No castigue a su hijo en público, porque eso causa vergüenza y le trae mal, sino que si está así, llévelo a un lugar, el baño, esto, vení, vamos a ir allá, vamos a esto, allá y papá, ¿verdad? Y le diga, tranquilo, no llores aquí, si no, vamos a llevarlo a casa, pero si lo puede corregir en ese momento allá, digamos, estás en la iglesia, no vas a llegar mucho tiempo, se va a olvidar, se te va a olvidar, pero llévalo a un lugar privado y ahí habla con él, le dice y tú le das su toquecito y ahí va. Tengamos cuidado en eso también, ¿verdad? Sí, alguien más ahí, algún... Emilio levantó la mano. Yo quería compartir. En mi caso, tengo uno de mis hijos que tiene un temperamento bien fuerte, ¿verdad? Y siempre, yo soy de esas que tengo la varita, solo que a mí es una espátula de madera y hasta le puse un listón así bien bonito y se mantiene colgado así en la pared, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago referencia a la espátula, ellos saben a qué me refiero a la espátula, ¿verdad? Entonces, pero ya a la edad de mi hijo, ya está mayorcito y ya está más fuerte que yo. La última vez que yo lo quise disciplinar, pues él se puso un poquito a la defensiva, ¿verdad? Y tuvimos que tratar eso con el papá y decir eso no es correcto, ¿verdad? Pero igualmente mi esposo lo terminó corrigiendo y vimos que la corrección física le vale, así, o sea, él no siente dolor, le vale nada. Entonces acordamos con Rodri que no más corrección física, ¿verdad? Porque lo toma como un desafío, es como yo soy más fuerte, no me duele, por gusto lo que estás haciendo. Y hemos optado la última vez que me faltó el respeto, yo le quité el Nintendo completamente como por un mes. Así se lo quité por un mes y le dije, y ni siquiera voy a considerar en dártelo hasta que tú me escribas una carta pidiéndome disculpas con los principios bíblicos que estuvieron violados e incorrectos en lo que hiciste y puntualmente una disculpa por todo lo que dijiste y hiciste a tu mamá. Y mire, se tardó como 2 semanas en bajar el orgullo y tranquilizarse y escribirme la carta y después vino llorando y dice, mami, perdóname, que lo hice mal. Y ahí pasó castigado, que él solito, que Sos mi héroe, hermanita. no podía hacer eso, pero ya en el caso ahí siempre lo habíamos disciplinado con la espátula hasta esta edad, ¿verdad? Que ya es por gusto, él es súper fuerte, iniciante. Mi hija es todo lo contrario, yo a ella solo tengo que hacerle la referencia de la espátula y ya cambia, ¿verdad? Porque sabe lo que significa, ¿verdad? Pero yo creo que a esto queda un poquito de discreción de la edad y el temperamento de los hijos, porque hay unos que la vara entera uno les puede reventar y nada va a pasar. Así de Sí, fácil. Y hay otros gracias. como la niña, ¿verdad? Que uno solo se lo menciona y ya estuvo, valió suficiente eso. Pero lo que ustedes dijeron, quiero agregar una cosa más, que nunca se debe hacer con nuestras manos o con un objeto personal de uno, porque se vuelve una violencia muy
¿cómo es? Como se siente como una violencia personal, ¿verdad? Es siempre mejor utilizar un objeto como la varita, una espátula y algo. Pero Chancleta. si usted, sí, o una chancleta, bueno, la chancleta dicen que tampoco porque pertenece a uno, Es ¿verdad? personal, Pero la abuelita con la chancleta me daba y entendí bien, pero el asunto es que si también uno es de temperamento muy caliente, yo creo que tal vez es dejar al otro cónyuge, ¿verdad?, que haga la disciplina, porque eso de castigar con enojo, con ira, con resentimiento, lo que sea, ya no es correcto, ¿verdad? Eso no debe ser. Y después de disciplinar, poderles dar un abrazo y decirle te amo. Te estoy disciplinando porque te amo. Si no somos capaces de hacer eso, entonces es mejor dejar al otro cónyuge, ¿verdad? Que realice la disciplina. El trabajo con tiene que ser amor. entre dos. Sí. Veamos, Emilio ¿tiene había alguien más? levantado. Emilio creo que tenía la mano levantada y Bueno, Alicia. yo solo mencionarles que a nosotros nos funcionó la disciplina. Lo hicimos, ya mis hijos están adolescentes, los dos adolescentes y uno adulto, pero llevamos sí usamos disciplina física, pero hasta cierta edad. Llegó un momento en que cuando ellos ya sabían leer y escribir, como les puse ahí, 2000 líneas. Una vez me dijo Gabriel, dame 3 hinchazos y no hago las 2000 líneas. No es negociable, le dije hacer las 2000 líneas. Y no solo él, ¿verdad? Los otros dos también me decían, mejor dame 3 hinchazos, pero no hago las 2000 líneas. No, papito, hágame las 2000 líneas y me las enumere, me las hace bien bonitas. Y llegamos a eso, ¿verdad? Que yo recuerde desde que descubrimos que ellos sabían escribir y todo eso, ya disciplina física ya no les pusimos. Y sí, ahora con lo que estamos, con la generación de ahora de hijos que están bien pegados a la tecnología, a los juegos y eso, pues es una buena forma. La generación de ahora no puede vivir sin Wi-Fi. Así, quitémosle el Wi-Fi unos 2 días y ya verán cómo se vuelve. El lloro y el crujir de dientes. Eso no funcionó, ¿verdad? Y bueno, como dicen todos, hablar con ellos y eso funciona. Algo que yo aprendí, que fue así pura casualidad, es un psicólogo. La palabra, no sé si es verdad, pero me dijo, debes saber algo. Cuando yo le dije lo de las líneas, el cerebro humano no digiere, no sé si es la palabra, pero no computa bien la palabra no. Está bien, me dice, corrígelo con líneas, pero no le ponga, no debo de hacer. Y él me ponía el ejemplo. Usted le dice a un niño, la plancha está caliente, no la toque, ¿qué hace? La toca. Y me empezó a mostrar un montón de ejemplos donde nosotros decimos no, no, no. Y este psicólogo me dijo, nuestro cerebro humano no capta el no. Entonces cámbiale las líneas. Póngale debo de, pero quite el no. Y no sé si es verdad lo que me dijo el psicólogo, ¿verdad? Pero me puso ejemplos muy, muy así. En síntesis, creo Una de las para cosas nosotros no funcionó. Emilio, que puede... Dele. Y que una de las cosas cuando ya estén corrigiendo y todas estas partes, y han hablado, han golpeado, una de las cosas que le va a ser bueno y van a también a ayudarle a ellos, es que ellos vamos a cerrar el momento orando. Nos juntamos, ustedes, ok, vamos a orar y usted va a orar delante de Dios porque le va a pedir perdón y diga lo que le pasó porque él es el que te va a estar y yo te voy a apoyar. Entonces ese momento para ellos es bien fuerte porque ellos tienen que acercarse a Dios y eso hay que enseñarle, ¿verdad? Fallaste, se corrige, pero quiero remendar mis situaciones con Dios, quiero enmendar mi situación con Dios y ahí ese momento orar y que ellos se expresen porque ahí sacan su dolor, su amargura y eso es lo que tenemos que sacar de su corazón, que no se anide a su corazón, ¿verdad? Entonces cuando lo oran, va a ser fuerte y comienza a decir, Dios, perdóname, me enojé, grité esto y sé que entonces necesitamos que ellos oren, porque entonces eso es sanidad, no que se queden presos. Recuerde que hay que cerrar el círculo de falla, de pecado. ¿Y cómo se hace? Arrepentimiento y confesión. Bueno, si hay alguien más que quiere compartir. Sí, hermano, yo quería solamente compartirles que en mi caso yo tengo 3 hijos y llegué en una etapa en que las edades estaban súper difíciles porque entre Jocelyn y Josué se llevan 3 años,
pero entre Josué y Jonathan son 6 años. Entonces yo tenía un niño, un preadolescente y un adolescente, y era súper difícil para mí querer ponerle, digamos, la disciplina a uno, eh, porque no me funcionaba con la otra persona, o por ejemplo, en los permisos para salir con los amigos, etcétera. Entonces, yo pienso que los consejos que usted está dando son muy claves, pero también hay que conocer la edad en la que estamos disciplinando a nuestros hijos, porque sí, va a haber una etapa en la que sí, pao pao en la canita, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, va a funcionar, pero con nuestros adolescentes, o sea, eso ya no funciona. Sí. Y Josué, pues, llegó a crecer más alto que yo, como unos 6 centímetros, y una vez me levantó la voz y yo le digo, bueno, ¿y qué pasa? Le digo, ¿y pensás que solo porque estás más grande que yo me puedes levantar la voz? Y comenzó a llorar, porque o sea, él todavía es un niño, aunque tenga un cuerpote de hombre, ¿no? Pero en realidad, es fácil para nosotros ahora quizás conversar un poquito más. Tenemos rato de no castigar a los grandes, solo con el chiquito, pero el chiquito está viendo que a los grandes no les castiga. Entonces, por eso le digo, es bien difícil porque la diferencia de edad ha sido tan grande que Jonathan piensa que no le vamos a pegar porque no le pegamos a los grandes. Ujú, Ah, vaya. Sí, sí, hay que aprender a que él sepa que también se le corrige de otras formas, de diferentes. Bueno, mis hijas se llevan 5 años y un día tuvimos que enseñarles mucho pelea, muchos berrinches que ponían y algunas están escuchando por ahí. Y lo que hicimos fue ponerles un ladrillo encima a las dos. Y le digo, mientras ustedes no se pidan perdón, ahí van a mantener el ladrillo, ahí van a estar. Y ahí chuloncitas porque se iban a bañar y estaban peleando ahí en calzoncitos. Ahí todavía tenemos una foto de ellas ahí. No la vamos a poner por nada avergonzarlas, ¿verdad? Pero ellas mismas cuando la ven dicen, hasta ahí dejamos de pelear enfrente de ustedes, pero nosotros peleamos donde no nos veían ustedes. Sí, bueno, y solo para terminar, sabe que el niño, el segundo, le gustaba morder a la niña, a la primera, y solo la mordía y era un desastre hasta que se me ocurrió algo que mi mamá también ya me había enseñado y le digo, ¿sabes qué? Jocelyn, le digo, muérdelo. No, no, muérdelo tú también, le digo. Y le hace el mate como que si la mordió en el brazo, y ahí fue santo remedio, porque tampoco al otro le gustaba que le estuvieran mordiendo así. Entonces, a veces hay que ser ocurrentes, de verdad que pedir sabiduría al Señor, porque no Sí, solo el tas va a funcionar, de verdad, yo estoy de acuerdo con eso. sí, aún nosotros decíamos una de las locuras que mi abuela decía que el buey solo se lame, ¿verdad? Y entonces lo que decíamos es, vamos, bueno, le voy a echar sal en la espalda de la otra y usted se la va a lamer. Ah, no, entonces no, ponga así, ¿verdad? Si no, usted va a lamer la espalda de la otra. Y solo eran cosas, y eso, santo remedio para evitar esos pleitos. Bueno, hay una de las cosas que queremos compartir, un pasaje bíblico, y es porque nosotros tenemos que aprender a estorbar a nuestros hijos cuando están fallando. Recuerdan ustedes la historia de los hijos de Eli, ¿verdad? Que en el ministerio estaban haciendo cosas que no eran agradables. Y Elí en primer libro de Samuel está hablándonos acerca de esta historia y dice que Elí no estorbó a sus hijos y sus hijos pues empezaron a hacer cosas desagradables desde pequeño. Y eso mismo repitió también los hijos de Samuel en el capítulo 8 de Primero de Reyes, habla acerca de esto. Dice, porque en el versículo 3 lo leo, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el cohecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Si no corregimos los pequeños errores de nuestros hijos desde pequeño, esto se va haciendo más grueso, más costra, más insensibilidad. Entonces tenemos que ayudarles a entender que lo que hacemos es pecado, es falta y
va creciendo. Entonces necesitamos ayudarles a entender que la palabra del Señor nos manda a ayudarles a que quiten esa petuberancia que está creciendo de pecado en su vida, que no crezca ese cáncer, que no crezca esa maldad, porque la avaricia y todo esto va a crecer y va a perder muchos beneficios de parte de Dios y hasta puede perder todo lo que Dios les ha dado. Entonces tenemos que ir mostrándole que esto a posterior va a afectar. Así que bueno, trabajar y afectar a nuestros hijos, decirle pecado es pecado y que lo debemos de conocer y que trae consecuencias muy difíciles, y como instructores, como ministros, tenemos que pastorear y discipular a nuestros hijos, mentorearles y pastorearles su corazón, porque Dios les ha llamado para algo grande. Pero si no conocen estos principios, si no conocen al Señor, no vamos a llegar a que sean unos siervos de Dios, y aunque tengan llamado, van a tener muchas dificultades porque no aprendieron la corrección y andar derecho sus pies en la senda de la palabra, ¿verdad? No que seamos legalistas, sino que conozcan lo recto del camino, que es Cristo, que sepan cuál es la vida verdadera y cuál es la verdad en la cual debemos andar todo el tiempo para servirle al Señor y serle fiel a lo que Él nos ha llamado. Amén. Sí, recordemos que nuestra labor como mentores incluye todo. No solamente nos vamos a ir por el área espiritual o el área física, el área emocional, no, incluye todo. Entonces nosotros como padres tenemos esa función de sacerdotes, de llevarlo a la presencia de Dios, de pastores, de a veces usar la varita y pues como el pastor, ¿no? Cuando la oveja no obedecía, entonces él usaba la varita para encauzarlo donde iba las demás. Y cuando a alguno se le escapaba de la línea, entonces tenía que usar el callado y atraerla. O sea, a veces nosotros vamos a hacer esa labor de pastor con nuestros hijos, pero el mentor es alguien que está ahí constantemente aplaudiendo sus actos buenos, felicitándole por sus actos buenos, pero también llamándole a la reflexión cuando algo ha hecho incorrecto. O sea, si nosotros estamos formando hijos de bien para que glorifiquen a Dios, de bien para la sociedad, para el país donde servimos, si ellos van a ejercer un ministerio de tiempo completo, gloria a Dios. Pero si ellos van a ser profesionales, que sean profesionales para el reino de los cielos, que su profesión, su oficio, lo hagan con agrado, con rectitud, como verdaderos hijos de Dios. Que en la rama donde ellos vayan a servir, ya sea ministerial o secular, que ellos sean buenas personas, ya sean personas que honren a Dios, que van a dar testimonio del Señor en el lugar donde ellos van a realizar sus funciones. Y nuestra función como padres es que podemos acompañarles. Alguien por ahí, bueno, Juanita fue la que dijo, me quedan 4 años para terminar esta función. Y yo les digo, pues yo ya pasé de la cuenta que dije que iba a terminar, pero no termina. No se termina eso, porque vienen los nietos y hay que ayudarles a nuestros hijos a ser padres, a ser madres. Ajá, hay que continuar. Digamos, los hijos se casan, ya están haciendo su ministerio, pero siempre nuestra labor como mentores continúa. O sea, nuestra función, yo le digo a mi esposa a veces, porque él está afuera haciendo alguna diligencia y yo soy en casa y le digo, bueno, tuve mi charla con las chicas y pues escuchándoles ahí, aconsejándoles, ministrándoles, orando por ellas. Entonces, yo siento que mi labor como padre, sí, de que ya no las tengo aquí en casa, pues ya no. Pero mi labor como mentora continúa esa labor pastoral, esa labor de mentoreo, de asistencia. Y vengan que están a miles de kilómetros, pero ahora, gracias a Dios, las redes nos acercan y nos bendicen. Y ustedes se van a dar cuenta cuando ya sus hijos vayan a la universidad o se casen, van a darse cuenta que es una experiencia linda. Ya no tienes a los hijos ahí que te rodean en la mesa para comer, ya no te dejan los zapatos tirados, la ropa tirada, ya no. Pero tu corazón está ligado a ellos, y como creaste una conexión, entonces ellos se casan, ejercen un ministerio, ejercen una profesión, pero siempre hay esa conexión. Por eso es muy importante cuidar el corazón de sus adolescentes. Acuérdense que nuestros niños en la etapa de su infancia, de preescolar, ahí quieren estar pegados a la mamá. Pero llega una etapa en la adolescencia que ellos se pueden aislar, pero allí es donde nosotros necesitamos trabajar, que es en esa etapa nuestros adolescentes no se aíslen, sino que se mantengan cerca.
porque ese momento de la resistencia, cuando ellos están en el jale de poder, ¿quién manda más? Entonces ahí lo podemos perder. Ellos se aíslan y ya después solo nos dan información. Pero lo que nosotros queremos es llevarlos con ese mentoreo desde la cuna hasta la tumba. Hasta la eternidad, no la tumba porque ahí no queda, hasta la eternidad. Pues si se mueren antes que nosotros, o al cielo, donde sea. Pero lo importante es que lleguen o a la tumba o al cielo, pero acompañarlos con ese mentoreo, que ellos sientan esa confianza de que hay una puerta abierta en el corazón de los padres para poder mentorear su corazón. Así que, amados, es un gran desafío, pero nosotros necesitamos trabajar del corazón a la conducta. Acuérdense de eso, que el corazón determina la conducta. Necesitamos trabajar el corazón de nuestros hijos. Necesitamos reconocer que nosotros como padres tenemos la autoridad que Dios nos ha delegado para poder ministrar a nuestros hijos y guiarles en el camino correcto. Y debemos hacer uso de los objetivos bíblicos que están trazados en la palabra, que son la comunicación y la disciplina. Entretejer esto en la medida que sea posible. A algunos les va a funcionar con un consejo, una sentadita y una reflexión, gloria a Dios. A otros, pues, privándoles de algunos privilegios como del internet, del Nintendo, de lo que sea. Pero en otros casos sí va a haber necesidad de la disciplina física, claro, como les decía mi esposo, hágalo con paz, con tranquilidad y en un lugar privado. No tenga temor que si usted lo hace bien, eso también va a dar resultados. Y en algunos casos, como decía Juanita, ya con mi hijo no funciona, pues Dios le va a dar sabiduría. Yo le decía, Señor, dame sabiduría, dame idea, dame estrategia. Si yo le pido estrategia para ministrar a multitudes, ¿cómo no le voy a pedir estrategia al Señor para saber cómo disciplinar a mis hijas? Entonces, Dios me daba estrategias específicas para Noemí, específicas para Raquel en su momento. Y yo le doy gracias a Dios por esas formas divinas en que Él se reveló a mí para poder ayudar a mis hijos en todo ese proceso del mentoreo. Y pues, como les digo, todavía no he terminado esa tarea. Pero estamos agradecidos por cómo Dios nos ha guiado en este proceso y pues queremos que Dios también los va a ayudar a ustedes, les va a dar la sabiduría, como dice, si necesita sabiduría, pues pídesela a Dios y Él se la va a dar. Él conoce el corazón de sus hijos, más que usted. Él lo conoce, entonces Él sabe cómo llegarle a su corazón de manera de encauzarlo hacia la ruta perfecta, el reino de los cielos. ¿Alguna pregunta, un comentario? Yo creo que no hay preguntas, pero si alguien tiene, este es el momento. Y sí, no, mi comentario que me quedan 4 años es en mi tarea de homeschool y estar en la casa con mis hijos casi todo el tiempo, ¿verdad? Yo digo, ya una vez se vaya a la universidad, ya puedo hacer más con mi vida. Pero sí, entonces una recopilación, más que enfocarnos en el llamado a nuestros hijos, ¿verdad? Queremos mentorear sus vidas, o sea, estar ahí para la formación de su identidad, ¿verdad? Como hijos de Dios, poderlos escuchar, ¿verdad? Pero no solamente ser amigos, sino también corregir. Yo creo que si tomamos el ejemplo de Dios, ¿verdad? Con nosotros, Dios nos ama con todo su corazón, pero también nos corrige y nos va encaminando en el camino que debemos seguir. Yo creo que es el modelo más hermoso, ¿verdad? De cómo Dios nos disciplina y nos va encaminando a donde debemos ir. Y el llamado al ministerio, yo creo que si es la voluntad del Padre, ¿verdad? Llamarlos, mientras ellos tengan una buena comunión con Dios, ellos van a saber escuchar e identificar ese llamado a su debido tiempo. Y el modelo que damos como padres inspira a nuestros hijos para querer ser como nosotros también. Recuerde que las nuevas generaciones van a ser inspiradas por nosotros como padres. Ellos quieren ser mejores que nosotros. Así que el modelo que debemos de presentar debe ser muy al 100% para que ellos lo hagan al 1000%, ¿verdad? Que deseen ser mejores que nosotros. Amén. Zuli levantó ahí la manita para cerrar y luego le voy a pedir a Alicia que nos ayude a cerrar en oración.
Ya solo como aportar algo también, que a veces, bueno, de lo que he visto, ¿verdad? Es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos también cuando andemos en la promoción, que le pasó en caso a un misionero, ¿verdad? Y la gente, o sea, sus bebés eran pequeñitas y entonces la gente a veces les daba de comer cosas sin consultarle. Entonces uno hasta en todo eso tiene que enseñarle a los hijos cuidarse, autocuidarse y también que enseñarle a la gente, ¿verdad? Esas cosas, porque la niña se enfermó y no dejarlas así como que anden libres tampoco. Ellas tienen que estar como los demás niños en la iglesia, que estén en el orden como los demás niños y no haciendo lo que ellos quieren, porque también, como decía los pastores, hay que enseñarles también cultura de iglesia a ellos también, que ellos se comporten y tener los sumos cuidados, ¿verdad? Porque no sabemos, más que todo en el tiempo de la promoción, tenemos niños pequeños que hay que cuidarlos mucho también, ¿verdad? Por muchas cosas que suceden también a nuestro alrededor, no porque estemos en la iglesia no quiere decir que no va a suceder algo. Yo hablo con mis hijas y les explico y les digo, les pregunto y ellas aman las escuelas dominicales en las iglesias, pero yo les digo también que todo tiene que ser con verdad. Amén. Amén. Bueno, queremos agradecerle, siempre es una bendición que nuestros amados compañeros, ¿verdad? Misioneros, Gracias. José y Ethel estén con nosotros. Gracias por su sabiduría, por compartir su experiencia y por todos esos consejos. Así que ahí los esperamos a la próxima.